Todo lo que esa chica ha hecho es traerme vergüenza y decepción, dijo mamá frente a todos. Luego se volvió hacia un Navy SEAL y dijo, él es el hijo que siempre deseé tener. Un verdadero guerrero de élite. Pero cuando él me miró, se congeló, temblando, eres. La 187 minutos del cuerpo de marines. Todo lo que esa chica ha hecho es traerme nada más que vergüenza y decepción. La voz de mi madre no era fuerte, pero atravesó el salón de veteranos como una cuchilla quirúrgica. 200 personas quedaron en completo silencio. Cada par de ojos se fijó en mí, armado con el desprecio que mi propia madre acababa de autorizar. Se volvió hacia el hombre a su lado, el suboficial mayor Mateo Vega, un Navy SEAL altamente condecorado, y apoyó una mano en su hombro. Ahora, ella anunció a la multitud, este es el hijo que siempre deseé haber tenido. Un verdadero guerrero de élite, no un vividor que cobra del ejército fregando inodoros en la base. Mi tío sonrió. Mi tía se rió. Me quedé helada en el centro de la sala, con mi cuello de oficial bien puesto, absorbiendo la máxima traición pública de mi propia sangre. Pero Mateo Vega no se reía. Sus ojos estaban fijos en las 2 barras plateadas de mi cuello. En la insignia de inteligencia táctica prendida en mi pecho, este SEAL endurecido por la batalla, un hombre entrenado para no conocer el miedo, de repente se puso rígido de pies a cabeza. Su mandíbula cayó, y con una voz que tembló lo suficientemente fuerte para que toda la sala la oyera, preguntó, ¿eres la 187 del cuerpo de marines? Pero antes de que te diga por qué esa pregunta de un guerrero de operaciones especiales derrumbó el imperio de mentiras de mi madre en menos de 3 minutos y quién pagó el precio por 30 años de silencio. Dale al me gusta y suscríbete a este canal. No te vayas porque lo que sucedió después nadie en esa sala, incluida mi madre, lo vio venir. La cena anual de reconocimiento familiar de servicio del Salón de Veteranos en el centro de Florida. Eliana Cortez estaba detrás del podio como una mujer que heredaba un legado que nunca ganó. Vestido de seda negro, cabello recogido, recién peinada 2 horas antes. Presentó a Mateo Vega, un joven SEAL con el pecho lleno de condecoraciones, como si lo hubiera parido ella misma. Luego se volvió hacia mí, con los ojos tan planos como el cristal, y pronunció la frase que había estado ensayando durante semanas. Sabía que la había ensayado porque no era la primera vez que usaba esa imagen exacta para describirme a los parientes, la limpiadora de inodoros, la vividora, la hija que avergonzaba el linaje Cortez al ponerse un uniforme que no tenía derecho a llevar. Pero esta era la primera vez que me lo decía a la cara frente a la multitud más grande que jamás había reunido. Esto no fue un arrebato de ira. Esto fue una campaña. Ella había elegido el lugar, el momento, el hombre a su lado, incluso el guión. Eliana Cortez nunca hacía nada espontáneo cuando el honor familiar estaba involucrado. Cada palabra había sido probada en cenas anteriores, refinada en llamadas telefónicas con Isabel, pulida hasta que pudiera cortar sin que ella levantara la voz. Me quedé quieta. Mi mano derecha se deslizó en mi bolsillo, el pulgar presionando el botón de grabar de mi teléfono, un reflejo grabado en la memoria muscular de cientos de informes de inteligencia. Cualquier cosa que dijera a continuación, la tenía archivada. Luego escaneé la habitación de la misma manera que me habían entrenado para escanear un perímetro hostil. El tío Ricardo, tercer Bourbon, puro gordo encajado entre 2 dedos. La sonrisa satisfecha de un hombre que nunca paga por el espectáculo que ve. Este era el mismo Ricardo que había pasado años alimentando la versión de Eliana de mí en cada reunión de la Asociación de Veteranos del Condado, que sabía exactamente qué condecoraciones había ganado y eligió el silencio porque la verdad era inconveniente para su propia posición social. La tía Isabel con el teléfono en alto, la cámara grabando, no para el recuerdo sino para la munición. Planeaba subir esto al chat del grupo familiar como imágenes de un tribunal público. Y en el extremo derecho de la mesa principal, Diego Cortez, mi primo, el expulsado de la Academia Militar por abuso de sustancias, hundido en una silla con cojines rojos, la corbata torcida, los ojos vidriosos, aplaudiendo perezosamente al ritmo de la música de fondo. Tercer vaso de refresco delante de él porque el salón no permitía alcohol, aunque eso nunca había impedido que Diego encontrara soluciones antes de esta noche. Eliana había invitado a Diego, lo había sentado en la mesa principal. Un hombre que había fracasado en cada uniforme que había tocado se sentaba en un lugar de honor porque llevaba el apellido correcto y la anatomía correcta.
Mientras que la mujer que llevaba insignias de capitán y una insignia de inteligencia táctica estaba en el centro de la sala absorbiendo insultos a través de un micrófono. No necesitaba decir una palabra. Solo la distribución de los asientos era el veredicto, continuó, su voz ganando seguridad. Cada sílaba colocada para causar el máximo daño. No un vividor que cobra del ejército fregando inodoros en la base. La multitud murmuró en la dirección que ella había entrenado para murmurar. Ricardo sonrió a la señal. Isabel susurró a la señal. Alguien se rió a la señal. 200 personas realizando exactamente la coreografía que Eliana les había programado a lo largo de una década. Me quedé dentro de esa tormenta. Inhalé contando hasta 4. Contuve la respiración contando hasta 7. Exhalé contando hasta 8, frecuencia cardíaca 62, el rostro inexpresivo, los ojos escudriñando. Y fue entonces cuando noté el cambio en la expresión de Mateo Vega, algo se abrió detrás de sus ojos rápidamente, como un sistema que cambia de modo de espera a modo de combate. Estaba mirando las 2 barras plateadas de mi cuello, la insignia de inteligencia táctica de mi pecho. Su rostro no cambió gradualmente. Se hizo añicos. Retrocedió medio paso, con la mandíbula caída, y con una voz que tembló pero que se escuchó claramente en todos los rincones del salón: eres la 187 del cuerpo de marines. El viejo señor García, veterano de Vietnam de 83 años, con su bastón de roble, dejó caer el tenedor sobre un plato de porcelana. El crujido resonó como un disparo de rifle. La sonrisa de Eliana murió a mitad de la respiración. El pánico brilló detrás de sus ojos como un cortocircuito. La sala se sumió en un silencio tan absoluto que presionó contra las paredes mientras el eco de la pregunta de Mateo aún flotaba en el aire. Miré mis propias manos. Callos apilados en hileras en la base de cada dedo, tallados allí por las empuñaduras de los rifles. Cuerdas para escalar, mochilas de 40 libras arrastradas por la arena y el calor. Manos de soldado. Pero mi cuerpo llevaba una memoria más antigua. El recuerdo de las manos de una niña de 10 años agarrando un cepillo de dientes gastado, amarillento en las cerdas, arrodillada en el suelo de la cocina. Había llegado tarde a casa de una carrera esa tarde. Dejé una fina mancha de barro en el azulejo. Eliana no gritó. Nunca gritaba cuando importaba. Gritar era para aficionados. Puso el cepillo de dientes frente a mí en el suelo, se paró sobre mí con los brazos cruzados. Frótalo con esto hasta que pueda ver mi reflejo en él. No lloré. Llorar le habría dado más satisfacción que el suelo limpio. Me arrodillé y froté. Esa fue la primera vez que entendí la transacción, la sumisión era la única moneda que aceptaba de mí. Y a los 10 años, no tenía nada más con que pagar. La segunda lección llegó unos meses después. Accidentalmente dejé un rasguño apenas visible en la mesa del comedor. Roble macizo, heredado de mi abuelo, el general. Eliana me tomó la muñeca sin decir una palabra, me llevó al pasillo, me presionó la cara contra la pared. Quédate aquí hasta que diga que has terminado. 4 horas estuve mirando el yeso blanco mientras escuchaba el tintineo de los cubiertos de una cena en la que no me permitían sentarme, la televisión murmurando, mi padre tosiendo suavemente detrás de una puerta cerrada y luego quedándose en silencio. El café que reprimía porque llamar la atención significaba dirigir la atención de Eliana hacia todos a su alcance, su voz al teléfono planeando una escapada de fin de semana, riéndose de algo trivial mientras su hija estaba a 3 habitaciones de distancia con la frente apoyada en la fría pared. 4 horas me enseñaron la arquitectura completa de esa casa. Yo era un mueble. Solo tenía valor cuando nadie notaba que estaba en la habitación. Esa noche lo dijo en voz alta. Por primera vez, sin código, sin cojín. Naciste un fracaso en esta casa. Una chica como tú, por mucho que te esfuerces, nunca será más que ruido de fondo para los hombres que llevan el nombre de Cortez a verdaderos campos de batalla. Me empujó la cabeza hacia abajo hasta que mi frente tocó el frío azulejo. No te engañes. Luego se fue. No esperó una respuesta. Ya sabía que no me atrevía a dar una. Pero Eliana no sabía esto. Cada vez que me decía que era incapaz de algo, un compartimento cerrado en mi cerebro de 10 años se abría y añadía otra línea a una lista. Una lista de todo lo que le demostraría que estaba equivocada.
Año 1 de un inventario muy largo. Esa noche, mi padre vino. Felipe Cortez. Se abrió paso con su cuerpo encogido por la puerta entreabierta. 1,85 m y cada mes más pequeño. El tumor en sus pulmones lo consumía como óxido en el casco de un barco. Apoyó su mano sobre mi cabeza, la mantuvo allí. No habló durante mucho tiempo. Luego puso un trozo de papel doblado y una vieja placa de identificación militar en mi palma. En el papel, con su letra cuidadosa, una frase del general James Mattis: demuestra al mundo que no hay mejor amigo ni peor enemigo que tú. Me miró a los ojos. El género no determina la garra, Aurora. Serás la mejor oficial que esta familia haya producido jamás. No dejes que ella te rompa. Escondí esa placa de identificación debajo del forro de mi zapato y la llevé conmigo durante los siguientes 10 años, bajo las suelas de las botas en la academia, dentro del bolsillo oculto de mi mochila táctica en el campo. Pegada a mi pecho en noches de insomnio en el centro de operaciones mientras las pantallas de radar parpadeaban y esperaba llamadas de radio que quizás nunca llegaran. Fue la única herencia de esa casa que valía la pena conservar. Tenía 17 años cuando puse la solicitud para la escuela de candidatos a oficiales de la Marina en la mesa de la cocina. Sin provocación, sin ultimátum, simplemente la coloqué como si se dejara un vaso de agua porque para mí así de natural era. Eliana entró, vio el papel, se detuvo 2 segundos, el tiempo suficiente para leer el membrete. Lo recogió con manos perfectamente tranquilas y lo rasgó por la mitad, luego en cuartos. Siguió rasgando hasta que el confeti blanco flotó hasta el azulejo de la cocina como la primera nieve del invierno. No te atrevas a arrastrar el nombre de esta familia por el barro, siseó entre dientes apretados, pateando los trozos a la esquina con la punta de su zapato. Para lo único que sirves es para contestar teléfonos y servir café. Se fue completamente segura de que mi futuro estaba decidido. Esa noche, mi padre fue a la cocina solo. Me quedé en la escalera en la oscuridad y lo observé, la espalda encorvada como un signo de interrogación, el aliento silbando de unos pulmones que perdían terreno semana a semana. Se arrodilló en el frío azulejo, las manos le temblaban tanto que el primer trozo se le resbaló 2 veces antes de que pudiera agarrarlo y recogió hasta el último trozo de papel rasgado. Uno por uno, los guardó en el bolsillo de su camisa, como un hombre que recoge fragmentos de hueso de alguien a quien intenta traer a casa. A la mañana siguiente se había ido antes de que me despertara. Regresó esa tarde sin una palabra de explicación. Solo me miró al otro lado del pasillo con ojos que decían: está hecho. 3 semanas después, recibí un aviso de examen de ingreso del centro de reclutamiento de la Marina. Había pegado cada trozo con manos temblorosas, fotocopiado el formulario reensamblado en la biblioteca pública y conducido hasta la oficina de correos en un cuerpo que estaba siendo vaciado por la quimioterapia. Gastó la última reserva de combustible que le quedaba a su cuerpo para asegurarse de que el futuro de su hija sobreviviera a la mujer que intentó destruirlo. Ese fue el último acto valiente que Felipe Cortez realizó. Pasé. Entré en la academia. El día que saqué mi mochila de mi habitación, Eliana estaba en la puerta principal. Brazos cruzados. Sin despedida, sin bendición, sin una sola palabra. Me vio bajar los escalones del porche, luego se dio la vuelta, entró y echó el cerrojo. Cuando regresé 20 minutos después por un libro que había olvidado, mi ropa estaba amontonada en el porche delantero en una bolsa de basura negra, de las industriales, de las que se usan para la basura. Mi padre no estaba en casa. Estaba en el hospital conectado a máquinas que respiraban por él cuando sus pulmones no podían. Recogí la bolsa, la puse en el asiento del autobús a mi lado y miré hacia adelante. No miré hacia atrás. 6 meses después de mi primer ciclo de entrenamiento en la academia, el teléfono sonó a las 4. Mi padre se había desplomado, el cáncer finalmente lo había obligado a ingresar en una unidad de cuidados intensivos especializada. Me senté en mi litera en el cuartel, presioné el teléfono contra mi esternón y conté las respiraciones hasta que mis manos dejaron de temblar. No se concedían permisos a los cadetes en ciclo. Así que me até las botas y fui a la formación matutina porque eso es lo que Felipe Cortez me habría dicho que hiciera. En la simulación de juego de guerra táctica que el coronel Ramírez supervisó personalmente, cuando toda mi fuerza fue rodeada y todos los demás oficiales optaron por atrincherarse y resistir, yo tomé un camino diferente, sacrifiqué el puesto de radar secundario.
Atraje el fuego enemigo a un cañón estrecho, detoné cada ronda de artillería abandonada en un solo ataque coordinado. La fuerza opositora fue eliminada en 7 minutos. Ramírez golpeó la mesa del mapa con la palma abierta tan fuerte que los marcadores saltaron. Me miró fijamente, la cicatriz que le iba desde la mandíbula hasta la clavícula se puso blanca. Capitán Cortez, tienes los ojos de un depredador de sangre fría. El que ve la trayectoria de una bala antes de que salga del cañón es el que decide quién vive y quién muere en un campo de batalla. Trabajarás para mí. Por primera vez en mi vida, alguien con autoridad me miró a los ojos y dijo las palabras sin reservas. Eres lo suficientemente buena. Sin condiciones, sin excepciones por género, sin asterisco. Empezaron a hacerlo después de mi tercer despliegue. Nadie dio la orden. Ningún manual de campo contenía una sección al respecto. Fue un ritual que se inventó de la nada. El tipo de ceremonia que solo existe entre personas que entienden que las próximas 12 horas podrían ser las últimas en la Tierra. Cada vez que un equipo de operaciones especiales se preparaba para una misión nocturna, al menos uno de ellos pasaba por mi escritorio en el centro de operaciones tácticas. Golpeaban el nudillo 2 veces en la superficie de madera. Rápido, silencioso. Nunca me miraban a los ojos cuando lo hacían, como si hacer contacto visual directo significara admitir en voz alta lo único que ninguno de ellos podía permitirse decir. Luego preguntaban, señora, ¿quién llamará a mi madre si no regreso? Esa era la verdadera pregunta. No, sobreviviré. Sino ¿quién se encarga de la parte que viene después de mi muerte? Nunca respondí a esa pregunta con consuelo o promesas. El consuelo es una mentira en una zona de guerra, y las mentiras matan a la gente más rápido que las balas. Abría su expediente personal en la pantalla, copiaba su número de contacto de emergencia en un pequeño cuaderno verde que guardaba cerrado con llave en el cajón izquierdo de mi escritorio y cerraba el cajón mientras observaban. Nadie comentaba. Nadie necesitaba hacerlo. Ese cuaderno se hizo más grueso con cada rotación, página tras página de números de teléfono de madres, esposas, hijas, padres que no tenían idea de si la persona que amaban seguiría respirando en 12 horas. Era el objeto más pesado del centro de operaciones, más pesado que cualquier pieza de artillería en el arsenal. Porque cada número en su interior representaba una conversación que había ensayado en mi cabeza 100 veces. Las palabras exactas, el tono exacto, la pausa exacta antes de pronunciar la frase que pondría fin al mundo de alguien, para que si el momento llegaba, no tropezara. Los golpes con los nudillos seguían llegando. Cada despliegue sin excepción. A veces, 2 hombres seguidos, golpe, 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 como un latido que pasaba del puño al escritorio y al puño. En la guerra, el único lenguaje que tiene verdadero peso es la acción. Mis acciones, registrar cada número, mantener una frecuencia de radio de respaldo que no existía en ningún plan oficial. Siempre manteniendo una segunda ruta de extracción mapeada y actualizada. Cada 6 horas decía una cosa a cada hombre que pasaba por mi escritorio: no te dejaré ir solo. Ese único contrato tácito fue lo único que mi propia familia de sangre nunca me había ofrecido en 20 años viviendo bajo su techo. Una noche de marzo, Mateo Vega se acercó a mi escritorio justo antes de una operación de asalto en el desierto. Su rostro tenía esa particular palidez que en privado etiqueté como a punto de ver morir a un compañero por primera vez. Agarró su carabina M4 con ambas manos, los nudillos blancos, y se aclaró la garganta. Señora, ¿ve algo malo sucediendo esta noche? Dejé de escribir, lo miré. Esta no era una pregunta táctica. Era una emocional, lo que significaba que tenía miedo y había venido a mi escritorio no por datos, sino por algo que no podía poner en un informe: certeza. Deslicé el mapa marcado sobre el escritorio hacia él. No hago adivinaciones, Vega. Veo riesgos que se pueden cuantificar. Manténgase alejado del almacén número 3. Siga la ruta de contingencia paso a paso. Volverá a casa. 3 oraciones. Sin consuelo, sin calidez, solo coordenadas y probabilidad. Esa era la única forma de seguridad que estaba calificada para entregar, y era la única que mantenía a alguien con vida. Esa noche, exactamente como proyectó mi análisis de amenazas, el escuadrón de Mateo quedó inmovilizado contra una pared del complejo fuera del objetivo.
Estaban a 30 segundos de caminar directamente hacia una red de minas de retardo de detonación tendidas en el almacén 3 y a su alrededor. La orden de cambio de ruta que había enviado por satélite 10 minutos antes del contacto, giro brusco a la izquierda de 50 grados, fue la única barrera entre 11 hombres y una hilera de ataúdes cubiertos con banderas. Mateo Vega seguía vivo hoy, seguía recibiendo medallas, seguía vistiendo ese impecable uniforme de Navy SEAL junto a mi madre en el podio del salón de veteranos porque una mujer a la que nunca había visto cara a cara dibujó una línea en un mapa satelital desde 200 metros de distancia a las 3 de la mañana. No por Eliana Cortez. No por la orgullosa dinastía militar que ella representaba para grupos de la iglesia y comités de recaudación de fondos del condado. Y ese hecho único, clasificado e innegable, se encontraba completamente fuera de los límites de todas las historias que ella había contado sobre mí. Las cartas que enviaba a casa volvían todas sin abrir. El mes que me puse las insignias de capitán, envié una fotografía mía en uniforme de gala y una carta manuscrita. Sin disculpas, sin ruegos, solo una notificación de que había ascendido de rango. 3 semanas después, el sobre regresó intacto. Sello sin romper. Ni una sola huella dactilar en la solapa. Ni siquiera lo había recogido el tiempo suficiente para considerar abrirlo. Lo envié de nuevo. Mismo resultado. No envié un tercero. No porque me hubiera rendido, sino porque había reunido suficientes datos para sacar una conclusión. En el trabajo de inteligencia, cuando un canal de comunicación es rechazado consistentemente, no sigues transmitiendo por él. Estableces un nuevo canal o te quedas en silencio. Me quedé en silencio, pero nada en mi entrenamiento me preparó para el siguiente golpe. Mi padre murió en noviembre. Cáncer de pulmón, la misma enfermedad que había estado pudriendo su pecho desde el año en que se arrastró por el suelo de la cocina para volver a armar mi futuro. Me había ocultado la gravedad hasta la última semana. Estaba en un avión de transporte dentro de las 6 horas de la llamada. En la funeraria, me mantuve en posición de firmes junto al ataúd con mi uniforme de gala completo, las cintas de servicio alineadas en mi pecho como un mapa de todos los lugares en los que había estado y de todo lo que había sobrevivido. Eliana se colocó exactamente a 2 metros a mi izquierda, lo suficientemente cerca para compartir el encuadre de la habitación, lo suficientemente lejos para que ningún ángulo de cámara nos capturara una al lado de la otra. Cuando el tío Ricardo y la tía Isabel entraron para dar el pésame, Eliana dio un paso deliberado hacia adelante, enganchó el codo de Ricardo y los rotó físicamente a ambos para que sus espaldas me dieran la espalda. No fue accidental. Ella había medido cada centímetro de ese giro. Borró mi presencia de la fila de la mañana directamente frente al ataúd del único hombre de esa familia que alguna vez se había interpuesto entre ella y yo. 2 horas de ceremonia. A ninguna persona se le permitió estrecharme la mano. A ninguna persona se le permitió hablarme o incluso reconocer las cintas de mi pecho. Ricardo trabajó a la multitud como un jefe de campaña, interceptando a cada doliente que se dirigía en mi dirección, redirigiéndolos de vuelta hacia Eliana con un firme apretón de manos y una palabra tranquila al oído. Colocó su cuerpo entre los invitados y mi línea de visión con la precisión de un hombre que había ensayado el bloqueo. Este era el mismo Ricardo que asistía a las reuniones de la Asociación de Veteranos todos los meses, que sabía exactamente qué condecoraciones había ganado en el extranjero, y que elegía el silencio cada vez. Porque reconocer el historial de combate de una mujer habría roto la historia familiar que él había ayudado a Eliana a construir ladrillo a ladrillo. La tía Isabel ancló la segunda fila, con el teléfono aún en la mano, susurrando correcciones a cualquiera cuya mirada se detuviera en mí un segundo de más. Entre los tres, el funeral se desarrolló como un bloqueo militar. Cada ángulo cubierto, cada posible simpatizante neutralizado, cada salida de la narrativa aprobada soldada. Todos en la sala me miraron de reojo y luego apartaron la vista. Entendían la economía, reconocer a Aurora significaba perder el favor de Eliana. Y en un pueblo tan pequeño, la aprobación de Eliana Cortez era una moneda que cotizaba más alto que la conciencia privada, más alto que la decencia, más alto que la verdad, escrita en el uniforme de la mujer que estaba a 2 metros de un ataúd. Estuve junto al ataúd de mi padre durante 2 horas completas sin moverme, con las manos entrelazadas a la espalda, la barbilla levantada, los ojos fijos en el ataúd y en nada más. El uniforme de gala me pesaba en los hombros esa tarde más de lo que nunca me había pesado en una zona de combate. Porque en combate,
el peso significaba que alguien confiaba en ti con su vida. En esa habitación, el peso no significaba nada para nadie excepto para mí y para el hombre que yacía dentro de la caja. Estar de pie era lo único que aún podía hacer por Felipe Cortez, el hombre que se arrodilló en el suelo de la cocina con cáncer, comiéndole los pulmones, y volvió a unir mi futuro con manos temblorosas. Ponte de pie. Mantén la línea. No le des la fotografía. Ella quiere a la hija rota llorando en un funeral al que no fue invitada a asistir. En el momento en que vi la espalda de mi madre por última vez en esa funeraria, aceptando un ramo de Isabel, riéndose suavemente como una mujer que organiza un brunch, sentí que algo dentro de mi caja torácica se sellaba. No dolor, no rabia, solo cierre. La compuerta de una bóveda de armas cerrándose después de que se ha retirado la última ronda. Había terminado, no solo de esperar, sino de fingir que quedaba algo por lo que esperar. Eliana Cortez no podía cambiar porque no quería cambiar. Y querer cambiar requeriría lo único que nunca había poseído, la capacidad de equivocarse. A partir de ese día, dejé de mirar hacia atrás. Empecé a construir algo completamente diferente. No un puente hacia la reconciliación, no una súplica de reconocimiento, una separación quirúrgica limpia y permanente, sin contacto, sin excepciones, sin apelaciones. Esa noche fui al salón de veteranos porque el coronel Ramírez lo ordenó. No explicó. Solo esté presente, capitán. De gala. ¿Es una orden? Cuando atravesé las puertas dobles, Eliana ya estaba en el escenario, con el micrófono en la mano, la luz del foco lustrando la seda de su vestido, con la expresión de una mujer a punto de realizar el acto definitorio de su vida pública. Más de 200 personas, veteranos, parientes, amigos de la familia. Cada uno de ellos había pasado 10 años absorbiendo la narrativa de Eliana. La hija ingrata, la vergüenza de la familia, la niña que se fue a jugar a la soldado y dejó a su pobre madre atrás. Habían sido condicionados para esa noche como una audiencia preparada antes de una grabación en vivo. Encontré una silla en la fila del medio, apoyé la espalda contra una columna de soporte de hormigón y barrí el salón de izquierda a derecha. Principio táctico número 1. Conoce tus salidas y líneas de visión antes de que se dispare la primera ronda. Eliana presentó a Mateo. Yo no escuchaba el discurso. Estaba leyendo al hombre, rango E7, suboficial mayor, insignia de equipo SEAL, 3 cintas de servicio de combate. Catalogaba a un ser humano por su uniforme más rápido de lo que la mayoría de la gente lee una etiqueta con el nombre. Mateo Vega tenía tiempo real de combate. Mateo Vega no era un accesorio. La multitud aplaudió a la señal. Ricardo asintió. Isabel levantó su teléfono. En la mesa principal, Diego aplaudió con el ritmo pesado y torpe de un hombre cuyo torrente sanguíneo estaba en guerra con la sobriedad. Eliana lo había importado para el decorado, el heredero masculino fallido en el asiento de honor mientras la oficial femenina condecorada estaba desprotegida en el suelo. Luego giró hacia mí, mantuvo un golpe teatral y abrió fuego. Todo lo que esa chica ha hecho es traerme nada más que vergüenza y decepción. Ella siguió. Voz nítida, llena de la confianza de una mujer que nunca había sido desafiada en esa sala. Mateo aquí es el hijo que siempre deseé haber dado a luz. Un verdadero guerrero de élite, no un vividor que cobra del ejército fregando inodoros en la base. La sala murmuró a la frecuencia exacta que ella les había entrenado. El vaso de bourbon de Ricardo se levantó. Isabel se inclinó y susurró. Alguien se rió. Yo me quedé dentro de la demolición controlada, regulé mi respiración, mantuve mi pulso en 62 y mantuve mis ojos en movimiento, y fue entonces cuando el rostro de Mateo Vega se descompuso. Miró las 2 barras plateadas de mi cuello, la insignia de inteligencia táctica de mi pecho. Su expresión no cambió gradualmente. Se fracturó de golpe como un sistema de reconocimiento que pasa de modo de espera a alerta máxima. Retrocedió medio paso, con la mandíbula abierta, y preguntó la pregunta cuyo peso nadie en esa sala, excepto yo y los viejos veteranos de combate en las primeras filas, podía medir: ¿eres la 187 del cuerpo de marines? García dejó caer su tenedor. El crujido resonó. La boca de Eliana se congeló a mitad de la palabra. Toda la sala quedó en silencio. El tipo de silencio que tiene masa, el tipo que sientes presionando tu cráneo.
Eliana Cortez acababa de perder el control de su propio escenario, y aún no se daba cuenta. Si alguna vez has estado en una multitud y te has sentido invisible, borrada por la misma persona que debería haber sido tu protector más feroz, negada frente a las personas cuyo respeto más necesitabas, dale a me gusta y quédate con Aurora. Y si esta historia te conmueve, compártela porque en algún lugar, alguien está sentado solo ahora mismo, necesitando escuchar que no es el único. Operación clasificada, Teatro de Oriente Medio. Me senté en el centro de operaciones tácticas a 200 metros de la línea del frente, rodeada de bancos de pantallas iluminadas de azul. El olor permanente a café frío y metal reciclado, el aroma de las habitaciones donde nadie duerme más de 4 horas seguidas. El convoy blindado Viper 111 rodaba por la ruta Alfa a través del valle de Coringal cuando el vehículo líder detonó un IED. La explosión atravesó el canal de audio como un puño a través de una ventana. Luego, medio segundo de silencio absoluto, el peor silencio en las comunicaciones militares porque significa que el operador de radio acaba de ser expulsado del casco. Luego, gritos atravesaron la señal. Viper 111 a Overlord. Estamos inmovilizados. 30% de bajas, solicitando apoyo inmediato. Estamos a punto de ser eliminados del mapa. El toque estalló. Oficiales subalternos gritándose unos a otros. Paneles de estado parpadeando en rojo. En algún lugar detrás de mí, una silla se cayó. Mi frecuencia cardíaca 60, sin cambios. Escuché al personal pedir refuerzos, todas las fuerzas de reacción rápida y las unidades de evacuación médica estaban fuera de alcance. Mínimo 40 minutos en helicóptero. 40 minutos bien podrían haber sido 40 años. Le arrebaté el micrófono al oficial de comunicaciones sin pedir permiso. Viper 11, aquí Overlord. Aborta la ruta Alfa inmediatamente. El enemigo está colapsando en tu posición desde las 3. Retrocede a la referencia de cuadrícula Delta 9200 al sur. No cuestiones esta orden. Muévete ahora. Sin explicaciones, sin aliento. En el tiempo que se tarda en tranquilizar a un hombre bajo fuego, 3 de sus compañeros mueren. Corté el canal de comunicaciones principal. El enemigo lo había estado bloqueando durante 6 minutos, introduciendo basura en la señal, y cambié la frecuencia de respaldo que había establecido antes de que comenzara la operación. Una frecuencia que no existía en ningún plan oficial. Un canal en la sombra que había construido yo misma porque nunca en mi carrera había confiado en una estrategia que no tuviera una copia de seguridad escondida detrás. 45 segundos. Eso fue lo que tardé en irrumpir en la red de coordinación de apoyo aéreo. Una violación de protocolo que podría haber terminado mi carrera en tiempos de paz, pero era la única acción que se interponía entre 11 hombres y una notificación de bajas masivas. 2 helicópteros de ataque Apache en patrulla rutinaria 20 metros al noreste giraron 180 grados y vinieron gritando hacia el sur. Misiles Elfire impactaron en las coordenadas. Había trazado las coordenadas a partir de imágenes térmicas por satélite, identificadas en 90 segundos desde la llamada de socorro del Viper 111. La red de fuego insurgente se hizo añicos. El fuego de fusil tartamudeó. Se detuvo. Luego, la voz de Mateo Vega se filtró a través de la estática, áspera, jadeante, temblorosa, pero viva. Overlord, estamos retrocediendo. Sin bajas adicionales. Confirmo. 0 bajas adicionales. A la mañana siguiente, el coronel Ramírez se acercó a mi escritorio y dejó caer una carpeta con el sello de alto secreto en la superficie. En la esquina superior derecha de la portada, 3 dígitos escritos a mano con tinta roja. 1, 8, 7. No explicó, no necesitaba hacerlo. En el lenguaje de la radio policial, 187 significa homicidio. Pero dentro de la comunidad de operaciones especiales, a partir de esa noche, el código 187 adquirió un significado completamente diferente. El fantasma que desmantela cada estrategia enemiga desde la oscuridad. La arquitectura invisible que sostiene el escudo sobre los hombres que llevan los rifles a la zona de muerte. Ramírez me miró durante un largo momento, luego dijo una frase: Capitán Cortez, lo que sea que su madre le haya dicho sobre lo que las mujeres pueden y no pueden hacer en este ejército, usted acaba de reescribir el manual. Miré esos 3 dígitos rojos.
Pensé en el cuaderno verde de mi cajón izquierdo. 11 números de teléfono. 11 familias en algún lugar de América llevando sus rutinas matutinas, sin saber que su hijo, o esposo, o hermano había estado a 30 segundos de no volver a casa. Esos números de teléfono permanecerían sin usar esa noche. Ninguna de esas familias recibiría la llamada que había ensayado en mi cabeza 100 veces. No necesitaba que Eliana Cortez validara lo que significaban esos 3 números. No necesitaba que ella entendiera mi trabajo o mi valía. El cuaderno era suficiente. El silencio de los teléfonos era suficiente. Ese era el único metal que necesitaría. De vuelta en el salón, Eliana escuchó la pregunta de Mateo y su rostro se bloqueó por medio segundo, lo justo para que cualquiera entrenado en leer microexpresiones captara la fina fractura. Se recuperó con una risa forzada y un gesto despectivo. Oh, por favor. 187, 1100, o lo que sean esos números. Eso es solo código para oficinistas que empujan papeles. Mateo, cariño, no le des demasiado crédito a Aurora. Esa chica le ha tenido miedo a su propia sombra desde que usaba pañales. Hizo una pausa, esperando que el coro se uniera. Ricardo siempre era el primero. Esta vez, el bourbon de Ricardo se detuvo a medio camino de su boca. Nadie se rió. El silencio en la habitación había cambiado de textura, más denso, más nítido, dirigido en una dirección que Eliana nunca había encontrado. Por primera vez en su vida, la habitación no estaba leyendo de su guión. Mateo Vega enderezó los hombros. La educada sonrisa de invitado de honor se borró de su rostro como la niebla matutina en una pista de aterrizaje. Bajó la barbilla 15 grados, el ángulo exacto que usa un miembro del servicio cuando se presenta ante un oficial superior. Su voz llenó el salón de pared a pared, cada palabra clavada en el aire como un clavo embutido. Con todo respeto, señora, la capitán Cortez no empuja papeles. Ella es la persona que tiene nuestras vidas en sus manos cada vez que cruzamos la línea. La boca de Eliana se abrió. Esta era la primera vez en su vida que alguien la contradecía públicamente, y por el mismo hombre que ella había elegido para humillar a su hija. En su cálculo, esto era una traición del más alto orden, peor que cualquier cosa que Aurora hubiera hecho. Porque Aurora era de su sangre. La sangre podía ser descartada como un producto defectuoso. Pero Mateo había sido elegido. Él era la evidencia que ella había seleccionado para probar su tesis, y su evidencia acababa de revertir su testimonio. Mateo se volvió hacia la multitud. Sin pedir permiso. Sin mirar a Eliana en busca de aprobación. Habló como si estuviera entregando un informe de campo. Plano, factual, inexpugnable. Durante una incursión nocturna en el valle de Coringal, nuestro escuadrón SEAL fue emboscado y estuvo a minutos de la aniquilación total. Sin salida. Minas en cada camino. Fue la capitán Cortez, código 187, quien construyó la red de alerta temprana que detectó la trampa, descifró la red de coordinación de fuego del enemigo en tiempo real y personalmente requisó apoyo aéreo cercano para sacarnos de la zona de muerte. Ella no necesita un rifle para destruir al enemigo. Su cerebro vale más que un batallón móvil de ataque completo. Hizo una pausa. Dejó que las palabras se asentaran. Cada hombre de mi escuadrón está vivo hoy gracias a la mujer que su madre acaba de llamar, limpiadora de inodoros. El puro del tío Ricardo se le cayó de entre los dedos y rodó por el mantel blanco, dejando un rastro de ceniza gris. Su boca quedó abierta, la misma boca que había pasado una década respaldando la versión de Eliana sobre mí en cada reunión de la Asociación de Veteranos del Condado. Por primera vez, el costo de ese respaldo se estaba calculando en público, y las cuentas no le salían. La tía Isabel bajó su teléfono a su bolso y lo cerró con un movimiento rápido y apretado mientras dejaba de grabar. En el instante en que la narrativa cambió de dirección, porque Isabel solo documentaba victorias. En la mesa principal, Diego Cortez se sentó de golpe por un segundo exacto, un reflejo como el de un hombre sobresaltado de su sueño por un ruido fuerte, luego se hundió de nuevo, bajó la mirada a su vaso de refresco y no volvió a levantar los ojos en el resto de la noche. El heredero masculino fallido, el que Eliana había coronado sentándolo en el sillón de honor, ni siquiera podía mirar a la sala que acababa de descubrir quién merecía estar allí. El viejo señor García, de 83 años.
2 corazones púrpura, bastón de roble desgastado por 3 décadas de agarre. Apoyó ambas palmas planas sobre la mesa y se puso de pie lentamente, deliberadamente. La forma en que un hombre se levanta cuando quiere que cada segundo cuente. Levantó su mano derecha a la frente y saludó. De manual. Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Sus ojos no vacilaron. Su brazo no tembló. Ni una sola palabra salió de su boca. Un segundo veterano se puso de pie, más joven, de la era de la Guerra del Golfo, la mandíbula apretada. Luego un tercero desde la esquina más lejana, un cuarto desde la fila del medio. Luego la ola comenzó y se movió por la sala como el dolor se mueve por un cuartel después de una mala noticia. Silenciosa, imparable y total. Todos los exmiembros del servicio en ese salón se levantaron de sus sillas. Ni aplausos, ni vítores, ni sonido alguno excepto el suave arrastre de las patas de las sillas sobre el suelo de madera. Este era el silencio más caro de la cultura militar. El tipo que no se puede comprar, no se puede fabricar, no se puede heredar y no se puede fingir. El tipo que dice, te vemos. Lo que has hecho es real, y nadie, ni una madre, ni un tío, ni un pueblo, tiene la autoridad para borrarlo. Los ojos de Eliana temblaron. Su labio inferior se contrajo una vez antes de que lo cerrara con el último resto de compostura que le quedaba. Di un paso adelante. Mis tacones golpearon el suelo de madera y cada impacto resonó en el silencio como un disparo de rifle en una catedral vacía. Me detuve a 2 pies de ella, fijé mis ojos en los suyos, los mismos ojos que habían mirado a una niña de 10 años frotando azulejos con un cepillo de dientes. Los mismos ojos que habían visto los sueños de una niña de 17 años caer al suelo de la cocina hechos pedazos. Y hablé con un volumen que llegó a todas las paredes, a todos los veteranos, a todos los parientes que habían pasado una década fingiendo que yo no existía. El respeto no es algo que se fuerce, se fabrique o se transmita como un mueble. Señora, se gana con sangre, con competencia, con años de hacer el trabajo que nadie en esta sala, incluyéndola a usted, jamás vio. A partir de este momento, nunca más use mi uniforme como su broma. Sostuve su mirada durante 3 segundos completos. Luego me di la vuelta, caminé entre las filas de veteranos de pie y me senté. Detrás de mí. Ni una sola persona se sentó junto a Eliana. Esa noche regresé a la vieja casa. No por ella. Por el último trozo de mi padre que aún quedaba dentro de esas paredes, su diario, el que había guardado en el cajón de la mesita de noche junto a la cama donde había pasado sus últimos meses tosiendo en una almohada para que Eliana no lo oyera y se quejara. Ella estaba en la cocina cuando entré por la puerta trasera. No esperando, simplemente no tenía otro lugar a donde ir. Las manos que una vez habían rasgado mis papeles de alistamiento en confeti estaban apretadas contra el borde del fregadero de la cocina. Los nudillos blancos como huesos, los tendones sobresaliendo como cables de puente bajo tensión. Saqué una silla y me senté a la mesa. Puse mi gorra de oficial sobre la superficie de roble. La misma mesa que había arañado de niña. La misma mesa que me costó 4 horas contra una pared. No dije nada. Solo la miré. En el trabajo de inteligencia, hay una técnica llamada presión a través del silencio. Más efectiva que cualquier pregunta de interrogatorio jamás escrita porque obliga al sujeto a llenar el vacío con lo que sea que haya estado guardando dentro. El silencio que siguió fue el sonido más pesado que esa cocina había contenido jamás. Conté su respiración, rápida, superficial, errática. Ella estaba clavada en el suelo, los ojos fijos en el azulejo, las articulaciones de los nudillos crujiendo contra el borde del fregadero. Por primera vez en toda mi vida, Eliana Cortez no tenía guión, ni público que dirigir, ni Ricardo para sonreír entre bastidores, ni Isabel con una cámara, ni audiencia que convertir en arma. Solo ella y yo y la tenue luz amarilla de la cocina que había odiado desde la infancia porque nunca era lo suficientemente fuerte como para leer. Ella se rompió primero, se dio la vuelta, con la voz áspera, delgada, raspada hasta algo que nunca le había oído en 30 años. Yo siempre esperé un hijo que llevara a esta familia adelante. Lo que hice fue estúpido. Eso no fue una disculpa. La gente como Eliana no se disculpa.
Conceden la estupidez como si los destrozos que crearon fueran un error aritmético, no una atrocidad moral. Al etiquetarlo como estúpido, había eliminado quirúrgicamente toda responsabilidad del acto. Reclasificó 30 años de crueldad deliberada y sistemática como un error de cálculo. Un error administrativo. No un crimen del corazón, solo malas cuentas. No respondí de inmediato. La miré larga y fijamente como se examina un arma por última vez antes de sellarla en un armario de armería que nunca volverás a abrir. Luego hablé. Cada palabra pronunciada con la precisión de un francotirador ajustando una mira. No necesitaba ser un hombre para defender el honor del nombre Cortez. Lo grabé en el mapa táctico del ejército de los Estados Unidos con mis propias manos. No pudiste romperme y nunca más tendrás la oportunidad de intentarlo. Eliana se hundió en la silla frente a mí. La última capa de armadura se desprendió y lo que quedó debajo era más pequeño de lo que esperaba. Una anciana con un vestido de seda que ya no significaba nada. Sentada en una cocina que había gobernado durante 3 décadas. Frente a la única persona que había pasado esas décadas intentando menospreciar. Una sola palabra escapó de sus labios. Seca, ajena, dolorosa en su boca, como una palabra de un idioma que había memorizado, pero que nunca había tenido razón para usar. ¿Orgullosa? Lo dijo como quien manipula un trozo de cristal que acaba de encontrar en el suelo, con cuidado, torpemente consciente de que podría cortar. Pero la palabra aterrizó en la mesa entre nosotros y quedó allí sin peso. Porque eso es lo que sucede con las palabras que llegan 20 años tarde. No llenan el agujero. Solo te recuerdan que el agujero existió. La miré durante mucho tiempo. El reconocimiento de Eliana Cortez, lo que había anhelado durante la primera década de mi vida, la aprobación por la que había fregado suelos, me había puesto contra las paredes, había soportado insultos, había visto a mi padre morir intentando conseguirla para mí. Había pasado su fecha de caducidad hacía mucho tiempo. No tenía ningún peso. No porque la odiara. No porque quisiera venganza, sino porque había construido toda una vida, toda una identidad, toda una carrera salvando vidas y tomando decisiones bajo fuego sin ella. La necesidad de su aprobación había sido la última cadena, y se había oxidado y caído en algún lugar entre el suelo de una cocina en Florida y una pantalla de radar en Oriente Medio. Lo que me ofrecía ahora era un recipiente vacío con una etiqueta despegada. No necesitaba el recipiente. Tenía el mío propio. Me puse de pie, recogí mi gorra de oficial de la mesa, la misma mesa de roble que había arañado a los 10 años, la misma mesa donde había dejado mi futuro a los 17, y la vi destrozarlo. Salí de la cocina. No di un portazo. No lancé un último dardo. No miré hacia atrás. Simplemente salí y dejé que se cerrara suavemente detrás de mí. Como se sale de una sala de reuniones después de que se ha resuelto el último punto del orden del día, se han archivado las notas y no queda nada por discutir. La mujer sentada sola en esa cocina bajo la tenue luz amarilla ya no era mi problema que resolver. A la mañana siguiente, antes de mi vuelo de regreso a la base en Bahrein, conduje al cementerio del pueblo, no por obligación, no por ritual, porque había una persona que se había ganado el derecho a escuchar el informe final. Caminé por las filas de lápidas, mis botas tácticas silenciosas sobre la hierba húmeda. El cementerio estaba vacío a esa hora, solo yo y los muertos y el sonido de las hojas de roble moviéndose sobre mi cabeza. Encontré la lápida de mi padre debajo del árbol más antiguo del cementerio, exactamente donde su última carta decía que estaría. Él mismo había elegido el lugar, le dijo al capellán del hospital que quería estar bajo el roble más grande, porque un Cortez debería tener algo sólido que lo vigilara. Me agaché y leí la pequeña línea que le había pedido al grabador que tallara debajo de su nombre. Un padre, un buen amigo, 8 palabras. Nada más era necesario. Felipe Cortez no era un hombre que valorara el volumen o la ornamentación. Valoraba las cosas que eran honestas, cortas y diseñadas para durar más que las personas que las hicieron. Como la placa de identificación gastada que le había metido en la palma de una niña a través de una puerta de dormitorio entreabierta en un pasillo oscuro 20 años antes. Me quité el guante táctico, presioné mi palma desnuda, callosa, marcada por años de arena y acero, y guardas de gatillo y vientos del desierto, plana contra la fría superficie de mármol.
La piedra estaba más fría que cualquier metal que toqué en el ejército, más fría que el cañón de un rifle a las 3, más fría que las cubiertas de un barco de transporte cruzando el mar Arábigo. Esta fue la única acción que me permití realizar sin un plan, sin un objetivo, sin un plazo, solo la mano de una hija sobre la piedra de su padre. Nada táctico al respecto, nada estratégico, solo contacto. Lo logré, papá, susurré. Tal como dijo el general Mattis, me convertí en la peor pesadilla que el enemigo jamás enfrentó y el puerto más seguro que mi equipo jamás conoció. Ella ya no puede hacerme daño. Y los hombres de los que era responsable, todos regresaron a casa. Cada uno de ellos. Me quedé allí un minuto también. No por emoción, porque le había hecho una promesa hace años de que nunca me alejaría de él de la forma en que todos los demás en esa familia siempre lo habían hecho. Eliana se apresuraba. Ricardo se apresuraba. Isabel siempre estaba mirando su teléfono cuando se despedía. Pero Felipe Cortez me enseñó que las personas que importan merecen tu tiempo. Incluso cuando el tiempo es lo único que nunca tienes suficiente. Esta fue la primera mañana en años que no sentí la necesidad de estar en otro lugar. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta de gala. La placa de identificación. Su placa de identificación. La que me había deslizado por la rendija de la puerta cuando tenía 10 años. Y mi frente aún llevaba el dolor del frío azulejo. La había llevado durante 20 años bajo los forros de las botas en la academia, dentro del compartimento oculto de mi mochila de campo en 3 continentes. Pegada a mi corazón durante cada noche de insomnio en el centro de operaciones mirando pantallas de radar que parpadeaban en verde mientras esperaba voces de radio que quizás nunca volvieran a transmitir. La saqué, la sostuve en mi palma desnuda por última vez. Plateada, casi gris por la edad. Los bordes lisos como una piedra de río. Pero el metal seguía siendo sólido, intacto, aún aguantando después de todo lo que había pasado. La puse en el saliente de mármol en la base de su lápida, la apoyé contra la fría superficie como la última carta de una mano puesta boca arriba sobre la mesa. Ya no necesito llevar esto, papá. Ahora tengo mi propio nombre en el mapa. Me diste la primera arma que tuve, y no fue la placa de identificación. Fue la creencia de que valía algo, y eso fue suficiente. Retrocedí, me puse en posición de firmes, enderecé los hombros, levanté mi mano derecha a la frente y saludé al cuerpo de marines. No porque el reglamento lo exigiera, no porque una sola alma estuviera observando, sino porque era el único gesto en todo mi vocabulario que podía soportar el peso de todo lo que sentía sin romperse. Lo mantuve durante 5 largos segundos. Luego bajé la mano, giré sobre mis talones, me fui sin mirar atrás. El salón de veteranos detrás de mí había cerrado un capítulo. La cocina con la mujer desplomada en una silla bajo una tenue luz amarilla había cerrado otro. La placa de identificación de mi padre estaba sobre el frío mármol detrás de mí. Por primera vez en 20 años, no estaba pegada a mi cuerpo. Y por primera vez en 20 años, no sentí su ausencia como una pérdida. La sentí como una culminación. Delante de mí, el vuelo de regreso a Bahrein, el centro de operaciones, bancos de pantallas de radar azules zumbando en la oscuridad. El sonido silencioso de los nudillos golpeando 2 veces sobre un escritorio de madera antes del amanecer. El sonido de hombres confiando sus vidas a una mujer porque ella se lo había ganado, no lo había heredado. Soy la capitana Aurora Cortez. El cielo que me espera me pertenece. Y ninguna persona en esta tierra, independientemente de la sangre compartida, tiene la autoridad para quitármelo. A veces, la verdadera paz no llega en forma de una disculpa ajena. Llega en el momento en que decides que has terminado de esperar una.